Mi familia faltó al cumpleaños de mi hijo 4 años seguidos. 4 días después, mi mamá me envió un mensaje, $3.400 para el fin de semana en la cabaña, todos contribuyen. Envié $2 con una nota, lista de invitados incorrecta. Luego bloqueé todas las tarjetas compartidas, el fondo de vacaciones y marqué los cargos. Denunciaron fraude. El banco me llamó. Sonreí y respondí. Sinceramente, no esperaba estallar de la manera en que lo hice. No después de todo lo que ya me habían hecho pasar. Siempre asumí que yo sería la persona más sensata. Que mantendría la paz. Que sería el hijo comprensivo. Pero lo que pasa con dejar que alguien pisotee tu dignidad durante suficiente tiempo es que, eventualmente, te cansas de limpiarte la cara y fingir que solo es suciedad. Mi hijo cumplió 7 años este año. 7. Uno pensaría que, después de perderme su cumpleaños 3 veces, al menos recordarían este. O aparecerían, o enviarían una tarjeta. Nada, de nuevo. 4º año consecutivo. Ni una llamada, ni siquiera un mensaje de texto. Mi esposa le horneó un pastel y él mismo lo decoró. Glaseado rojo, velas de superhéroes, todo el asunto. Se sentó a la mesa después de que todos se fueron, mirando la silla vacía que había reservado para mis padres y preguntó si a la abuela se le había atascado el tráfico de nuevo. Vivíamos a 15 minutos de ellos. Me dije a mí mismo que no lo sacaría a colación. No este año. ¿De qué servía? Pero estaba sentado adentro. Revisé años de mensajes y vi el mismo patrón. Silencio durante cualquier cosa que me importara a mí o a mi hijo y apariciones repentinas cuando se trataba de ellos. Era como si fuéramos actores secundarios en una película que ellos protagonizaban. 4 días después, mi teléfono vibró mientras me preparaba para ir al trabajo. Un mensaje de texto de mi madre. $3.400 para el fin de semana en la cabaña. Todos están contribuyendo. Eso era todo. No. Hola. No. Oye, ¿cómo está el niño? No. Lo siento, nos perdimos el cumpleaños de nuevo. Solo una factura envuelta en derecho. Me quedé parado en la cocina mirando el mensaje. Mi esposa estaba poniendo cereal en la mesa y me preguntó qué pasaba. Le entregué el teléfono. Lo leyó, no dijo nada. Simplemente me lo devolvió y siguió sirviendo leche. Fue entonces cuando me di cuenta. He estado financiando sus tonterías por costumbre. He sido yo quien ha financiado estos viajes familiares, aunque dejaron de tratarme como familia hace mucho tiempo. La cuenta conjunta del fondo de vacaciones que creamos hace años. Yo era el único que seguía contribuyendo. Dejaron de agregar dinero después del 2º año y simplemente esperaban que yo cubriera el resto como si fuera mi deber. Abrí la aplicación del banco, transferí $2 a la cuenta y agregué una nota. Lista de invitados equivocada. Luego bloqueé cada tarjeta compartida vinculada a mi nombre, congelé el fondo de vacaciones, revisé las transacciones y marqué cada cargo pendiente que vi para ese fin de semana, un Airbnb en Lake Tahoe, un alquiler de SUV de lujo, 2 reservas de spa y un depósito de restaurante. Luego salí por la puerta como si fuera cualquier otro jueves. Al mediodía, el banco llamó. El tipo al teléfono preguntó sobre los cargos marcados. Sonreí, me recosté en mi silla y dije, sí, esos no son fraudulentos en el sentido criminal. Solo algunos gastos no autorizados por parientes que usan una cuenta a la que no tienen derecho legal. Verán que soy el único contribuyente durante los últimos 18 meses. Me puso en espera por un segundo, luego regresó y lo confirmó. Las tarjetas serían cerradas permanentemente, todos los pagos revertidos a menos que se demostrara lo contrario, y se agregaría una nota para cualquier disputa futura. No podrían usar ni un centavo. Recibí una avalancha de mensajes de texto de mi madre más tarde ese día. Primero confundida, luego pasivo-agresiva, luego amenazando con manejar esto de manera diferente si no lo arreglaba para el viernes. No respondí. Esa noche, mi esposa me entregó una cerveza y nos sentamos en el porche mientras mi hijo jugaba en el jardín con su nuevo lanzador Nerf. Ella no dijo mucho, solo apretó mi mano. Pensé que ese sería el final. Un mensaje enviado alto y claro, pero subestimé cuánto necesitaban sentir que tenían el control, como si todavía les debiera algo. No iban a dejarlo pasar. Ni una sola posibilidad.
Y yo tampoco iba a dejarlo pasar más. Aparecieron 2 días después. Sin previo aviso, sin llamada. Miré por la ventana y vi el Lexus estacionado medio subido en la acera frente a nuestra casa como si todavía fuera suyo. Mi esposa estaba arriba vistiéndose y yo estaba terminando de lavar los platos del desayuno cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y los vi a ambos parados allí. Mi padre con su habitual camisa de golf, mi madre con gafas de sol, aunque estaba nublado. Ninguno de los dos parecía enojado. Parecían divertidos, como si esto fuera algún tipo de malentendido que yo aclararía si me daban la oportunidad. Mi madre preguntó si podíamos hablar en privado. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Ella comenzó con una risa, me dijo que había reaccionado de forma exagerada, dijo que simplemente debería haberles dicho que no quería ir a la cabaña. Le recordé que nadie me había invitado, que se había planeado a mis espaldas. De nuevo, su sonrisa se desvaneció. Fue entonces cuando mi padre intervino. Dijo que habían llamado al banco y les habían dicho que los cargos habían sido marcados como fraude. ¿Qué podría ponerse serio si no los llamaba de vuelta y deshacía la reclamación? Dijo que si no lo arreglaba, podrían tener que ir a la policía y denunciarme por uso indebido de herramientas financieras compartidas. Como si de alguna manera les hubiera robado. Ni siquiera me inmuté. Solo les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer, que la cuenta estaba a mi nombre, las tarjetas eran mías y el único fraude que ocurría era la forma en que me trataban como un cajero automático mientras pretendían que mi hijo no existía. Mi madre me dijo que madurara. Mi padre murmuró algo sobre cómo por eso a mi hermano siempre le iba mejor en la vida, porque no quemaba puentes. Se fueron después de 5 minutos. Sin gritos, sin verdadero drama. Pero sabía que no había terminado. A la mañana siguiente, mi esposa me llamó desde la entrada. Todavía me estaba cepillando los dientes. Ven afuera. Salí descalzo y vi lo que habían hecho. La bicicleta de mi hijo, la que acababa de recibir para su cumpleaños, estaba doblada por la mitad en el césped. Una de las ventanas de nuestro coche tenía una grieta fina a través de ella, como si alguien hubiera arrojado algo pequeño pero afilado. Y alguien, probablemente mi padre, había usado un marcador para escribir mentiroso en nuestro buzón con grandes letras negras. Tomé fotos de todo, llamé a la policía, les di nombres. No traté de adivinar ni especular. Solo dije que tenía motivos para creer que mis padres habían hecho esto y que quería que se documentara. Enviaron a alguien esa tarde. El oficial fue educado, hizo preguntas, tomó notas y, antes de irse, dijo algo que se me quedó grabado. La familia puede ser lo peor cuando el dinero y el orgullo están involucrados. Presenté un informe formal al día siguiente, no porque pensara que irían a la cárcel. Solo quería que constara por escrito. Quería que sintieran algo más que una engreída superioridad por una vez. 3 días después, fueron notificados con una citación. Cargos por vandalismo, menores, pero oficiales. No insistí en nada severo. Solo quería un registro. Fue entonces cuando estallaron. Vinieron a la casa una semana después, no para disculparse, no para negarlo, sino para decir que mi hijo no era suyo. Que si iba a tratarlos como extraños, entonces éramos extraños. Que no necesitaban este tipo de falta de respeto en sus vidas. Que solo reconocían a los hijos de mi hermano como sus verdaderos nietos. Lo dijeron en la cocina lo suficientemente alto como para que mi hijo, que había bajado a buscar jugo, escuchara cada palabra. Se quedó paralizado, me miró a mí, luego a ellos, y luego simplemente comenzó a llorar. Mi esposa les dijo que se fueran. No tuve que decir nada. Simplemente levanté a mi hijo y lo llevé de vuelta arriba. Pude escucharla abajo diciéndoles que no volvieran aquí nunca más. La puerta se cerró de golpe. Regresó el silencio. Me senté con él en la cama hasta que se quedó dormido. Preguntó si la abuela lo odiaba. Dije que no, pero ya no estaba seguro. Se desvanecieron después de esa noche. No físicamente. Todavía vivían en su gran casa blanca en Hill Est con los setos podados y la habitación de invitados vacía, pero sí de nuestras vidas. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un golpe en la puerta. Durante 6 meses completos, actuaron como si no existiéramos. Al principio, fue pacífico. El silencio nos dio espacio para sanar. Mi hijo lentamente dejó de preguntar si vendrían de visita. Mi esposa recuperó su energía.
Me concentré en el trabajo, terminé de pintar el garaje, comencé a trotar de nuevo. Pero incluso en el silencio, podía sentir la congelación. Ya no teníamos abuelos. No de verdad. Entonces mi hermano Evan llamó. Era un martes por la noche tarde. No sonaba como él mismo. No había sabido de él desde Navidad. Nos enviábamos mensajes de texto de vez en cuando, sobre todo chistes o fotos de niños, pero nada profundo. Entró directamente al grano. Están perdiendo la casa. Me quedé parado en la cocina, con el teléfono en la oreja, mirando la cafetera como si pudiera responderme. Dijo que habían sacado un préstamo hace 2 años, uno grande. Renovaciones, alguna deuda de tarjeta de crédito, probablemente ese crucero doble que tomaron mientras ignoraban el 6º cumpleaños de mi hijo. Sea lo que sea, ahora estaban atrasados en los pagos y la ejecución hipotecaria estaba oficialmente sobre la mesa. Me llamaron anoche. Solo necesitan un lugar para quedarse por un tiempo, dijo Evan. Querían saber si podían mudarse a nuestro sótano. Pregunté qué les había dicho. Se rió. Les dije que no. ¿Qué deberían preguntarte a ti? Dijeron que ya planeaban hacerlo. Efectivamente, a la noche siguiente, mi teléfono se iluminó con una llamada de mi madre. No contesté. 10 minutos después, mi padre llamó. Luego un mensaje de texto. Necesitamos hablar. Es importante. Por favor, llama. Esperé 1 hora. Luego devolví la llamada. Esta vez no hubo falsa dulzura, ni encanto pasivo-agresivo. Mi madre simplemente se lanzó de lleno. Hemos tenido un momento difícil financieramente. Probablemente necesitaremos quedarnos en algún lugar durante un par de meses. Lo más sensato es que vengamos contigo. ¿Tienes espacio? La dejé hablar. Intentó suavizarlo con algunos cumplidos sobre nuestro bonito vecindario y cómo los niños necesitan estabilidad. Luego deslizó el golpe final de que asumía que yo entendía lo que significaba cuidar de la familia en tiempos difíciles. Cuando finalmente se detuvo, dije en voz baja, no los ayudaré. Ella no habló durante unos segundos. Luego preguntó si estaba bromeando. Le recordé que ni siquiera habían reconocido el cumpleaños de su nieto, que habían destrozado nuestra casa y nos habían llamado mentirosos, que le habían dicho a mi hijo que no era realmente familia. Recuerdo todo, dije. Y no estoy interesado en arreglar lo que ustedes rompieron. Colgó, no se despidió. Alrededor de 1 hora después, mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de grupo. Ambos. Te arrepentirás de esto. Somos tus padres. Esto es temporal. La familia permanece unida. Me quedé mirando la pantalla. Por primera vez, me di cuenta de que no estaban enojados porque estuvieran heridos. Estaban enojados porque habían perdido el control. Nunca imaginaron que diría que no. Nunca imaginaron que caerían lo suficientemente lejos como para necesitarme. Al día siguiente, Evan me envió un mensaje de texto. Una línea. Se mudaron con los Anderson. ¿Los conoces de la iglesia? Sí. Los Anderson vivían en un estrecho apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Mis padres se habían burlado de ellos una vez por comprar vino de descuento y dejar que sus perros durmieran en el sofá. Ahora estaban durmiendo en esa misma sala de estar, con las maletas en el suelo y el orgullo hecho añicos. Todavía no me han hablado. No han visto a su nieto, no se han acercado a nuestra casa de nuevo, pero saben dónde estamos y saben que yo soy el que finalmente dijo que no. Unas semanas después de que se mudaran con los Anderson, supe de ellos de nuevo, pero no directamente. Evan me llamó una noche y me dijo que estaban tratando de recuperar la casa de Illest. Dijo que estaban buscando formas de luchar contra la ejecución hipotecaria, posiblemente incluso tratando de aprovechar los activos familiares para que pareciera que todavía tenían patrimonio. No te sorprendas si vuelven a tocar a la puerta, advirtió. No tocaron a la puerta. Enviaron una carta impresa, firmada y notariada en la que afirmaban que les debía dinero. No legalmente. No había una deuda real, pero lo plantearon como si fuera parte de algún acuerdo familiar en el que habían cubierto los gastos por mí durante los momentos difíciles y ahora solicitaban el reembolso mientras sorteaban dificultades financieras inesperadas. Iban en serio. Mi esposa abrió el sobre, leyó la carta y ni siquiera me la entregó.
Simplemente la tiró directamente a la basura. La saqué de nuevo, la escaneé, tomé una foto y la envié por correo electrónico a mi abogado por si acaso. Lo que pasa con ser tratado como un cajero automático toda tu vida es que eventualmente aprendes a congelar la cuenta. Y no solo me refería al dinero. No respondí a la carta, no llamé, no envié mensajes de texto. Luego comenzaron los rumores. Amigos de la iglesia, antiguos vecinos, incluso uno de mis antiguos profesores de secundaria, todos comenzaron a contactarme con cautela, torpemente. Algunos preguntaron si todo estaba bien entre mis padres y yo. Uno preguntó si me estaban investigando. Esa última pregunta me detuvo en seco. Aparentemente, mis padres andaban por ahí diciendo a la gente que yo había hackeado cuentas compartidas, que había manipulado las finanzas, que había cometido fraude digital. Estaban sembrando semillas, tratando de arruinar mi nombre para que volviera a arrastrarme ante ellos para limpiarlo. Pero les salió el tiro por la culata. El banco nunca los respaldó. El rastro documental estaba limpio. Todo apuntaba a mí como el único titular y contribuyente de la cuenta. La única razón por la que alguna vez tuvieron acceso fue porque yo los había invitado y luego los había retirado legalmente. Podría haber ignorado los rumores. Podría haber tomado el camino elevado de nuevo, pero entonces fueron demasiado lejos. Aparecieron en mi trabajo. Trabajo en una oficina de bienes raíces de tamaño mediano en el centro. Nada elegante, pero es profesional. Esa tarde, regresé del almuerzo y la recepcionista me dijo que una pareja había venido a hablar con mi gerente. Afirmaron que yo estaba involucrado en actividades financieras no autorizadas. Estaban tratando de sabotear mi trabajo. No entré en pánico. Documenté todo. Presenté un informe a través de nuestro departamento de recursos humanos. Traje extractos bancarios, capturas de pantalla, incluso los registros del fondo de vacaciones. No se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de construir un caso. Esa misma semana, presenté una carta de cese y desistimiento a través de un abogado. Hice que la enviaran a la dirección de los Anderson. A la mañana siguiente, recibí una llamada. No era de mis padres. Era del señor Anderson. Se disculpó. Dijo que no sabía que todavía estaban tratando de manejar las cosas así. Me dijo que se mudarían. Lo hicieron 3 días después. Nadie sabía a dónde fueron. Pero tenía la sensación de que este no era el final. No solo estaban perdiendo su estatus. Estaban viendo cómo implosionaba. Y no iba a ayudarlos a recoger los pedazos. No fui en busca de venganza. No al principio. Seguí esperando a que se detuvieran, a que se dieran cuenta de que habían cruzado la línea y desaparecieran silenciosamente de vuelta al pequeño mundo que aún les quedaba. Pero no se detuvieron. Escalaron. Y algo en mí simplemente se dio la vuelta. Comenzó con un mensaje de voz. Una voz familiar que no había escuchado en meses. Mi madre divagando sobre cómo estaban pensando en demandarme por daños emocionales por la carta de cese y desistimiento. Luego mencionó a mi hijo de nuevo, dijo algo sobre cómo lo había envenenado contra su verdadera familia. Eso fue todo. Saqué el viejo archivador que guardaba para emergencias. Dentro estaban cada recibo, cada estado de cuenta y una copia impresa de una cadena de correos electrónicos de hace 3 años. Mi padre la había enviado cuando intentábamos comprar nuestra casa actual. En ese entonces, se ofreció a ayudar con el pago inicial, pero cambió de opinión 2 semanas después. En el correo electrónico, explicó cómo las personas como nosotros no deberían vivir en vecindarios por encima de nuestro nivel. Esa línea se me quedó grabada. Recopilé todo. Copias digitales, copias de seguridad físicas. Luego hice 2 movimientos. Primero, contacté a una reportera que conocía de la universidad. Ahora trabajaba en reportajes locales, no en las grandes historias, sino en las humanas. Le dije que tenía algo personal, fuera de registro al principio. Ella escuchó. Le conté toda la historia. Estaba atónita. Dijo que tardaría unos días en verificar las cosas, pero me avisaría. Segundo, me puse en contacto con la antigua iglesia de mis padres. Aquella a la que no asistían en años, pero que todavía utilizaban para influir socialmente.
Envié a la Junta de la Iglesia un mensaje tranquilo y respetuoso con enlaces al informe policial, la denuncia por vandalismo y una declaración explicando por qué no quería más contacto. Les dije que mantuvieran su nombre fuera de cualquier problema futuro relacionado con mis padres. No estaba tratando de humillarlos. Estaba tratando de despojar la ilusión. La imagen que habían pasado años construyendo, la pareja exitosa, los anfitriones generosos, los abuelos amorosos era un disfraz, y yo había terminado de dejarlos usarlo. El artículo salió 2 semanas después. El titular fue sutil. No los nombró, solo dijo, cuando la familia se convierte en una transacción, la lucha de un hijo por los límites. Pero cualquiera que nos conociera sabía exactamente de quién se trataba. Explotó en nuestra comunidad. No porque fuera sensacional, sino porque era crudo, honesto, una especie de tormenta silenciosa. Intentaron negarlo. Dijeron que el artículo era exagerado, pero no importó. Los hechos estaban ahí. Las capturas de pantalla, las grabaciones de los mensajes de voz, los registros financieros. La gente comenzó a hablar, a susurrar, luego a distanciarse. Su nombre dejó de ser invitado a las cosas. A mi padre no se le pidió que hablara en ese almuerzo de negocios local. El club de lectura de mi madre trasladó sus reuniones a la casa de otra persona. La cámara de eco que solían usar para prosperar enmudeció. Intentaron adelantarse. Mi padre publicó una larga perorata en Facebook sobre cómo los niños de hoy no tienen lealtad. Pero incluso a sus viejos compañeros de golf no les gustó la publicación. Recibió 2 comentarios, ambos de personas a las que apenas conocían. Y luego, en medio de todo esto, recibí una carta del banco. Resulta que la casa de Ilest había sido oficialmente embargada. No solo se habían mudado. La habían perdido por completo. Sin red de seguridad. Sin plan de respaldo. No me alegré. No publiqué nada al respecto. Pero me serví una bebida esa noche, me senté en el porche y observé a mi hijo correr con su bicicleta por la entrada. La misma bicicleta que intentaron destruir hace meses. Esa fue la venganza, no el artículo, no el silencio. Fue el hecho de que todavía estábamos aquí, felices, enteros y finalmente libres de ellos. Después de que se publicó el artículo y la reacción se extendió, el silencio finalmente se instaló de verdad. No el tenso, no el de esperar el próximo golpe, solo silencio. Desaparecieron. Nadie sabía exactamente a dónde fueron. Evan dijo que escuchó de alguien en la iglesia que estaban pasando de sofá en sofá con viejos amigos, tratando de reconstruir las cosas. Pero las invitaciones eran cada vez menos. La gente no hacía fila para albergar a 2 personas que habían sido denunciadas públicamente por abusar emocionalmente de su propio hijo y destrozar la bicicleta de cumpleaños de su nieto. Pensé que eso sería todo, pero no lo fue. 6 semanas después del artículo, recibí una carta certificada por correo. Esta vez de un abogado. Estaban tratando de emprender acciones legales contra mí por la casa de Ilest. Dijeron que tenía conocimiento de recursos potenciales y que había rechazado la obligación familiar. Las palabras eran ridículas, desesperadas, y su abogado, un tipo con un sitio web inestable y una serie de malas críticas en Yelp. No entré en pánico. Le entregué la carta a mi propio abogado, quien la hojeó, me miró y dijo, esto no llegará a ninguna parte. Se han quedado sin opciones. Aún así, se lo conté a Evan, solo para que supiera lo que estaban intentando ahora. Fue entonces cuando me soltó algo que no esperaba. Me pidieron a mí que testificara en tu contra. Le pregunté qué había dicho. Les dije que estaban locos. Que si seguían persiguiéndote, también me perderían a mí. Ese fue el momento en que todo se resolvió. Lo habían perdido todo. La casa, la reputación, su influencia. Y ahora habían perdido a sus 2 hijos. No porque nos volviéramos contra ellos, sino porque construyeron sus vidas como castillos sobre la arena. Fríos, huecos y desmoronándose. En el momento en que alguien dejó de fingir que era sólido, la demanda murió antes de comenzar. Su abogado la retiró silenciosamente. Nunca hubo un juez involucrado, y no volvimos a saber de ellos. Pasaron las siguientes festividades. Sin tarjeta, sin llamada. Evan y su familia vinieron, sin embargo. Nuestros hijos corrieron por el jardín, con las caras pegajosas de glaseado. Preparamos perritos calientes a la parrilla y nos reímos de historias tontas de la infancia.
En un momento dado, Evan me apartó. Eres el único con quien hablo ya. Asentí. Igual. Pasaron 6 meses. 1 año. Estábamos viviendo sin ellos. No solo funcionalmente, sino plenamente. Ya no revisaba mi teléfono esperando otro golpe. Mi esposa sonreía más. Mi hijo dejó de preguntar por la abuela y el abuelo por completo. Entonces, un domingo, estábamos en el mercado de agricultores cuando los vi. Parecían más pequeños, mayores, desgastados de una manera que ningún dinero podía arreglar. Mi madre hizo contacto visual conmigo por una fracción de segundo, luego miró hacia otro lado. Mi padre ni siquiera nos notó. Estaba mirando un tomate agrietado como si lo hubiera ofendido personalmente. No se acercaron. No dijeron una palabra. Ya no eran familia. No realmente. Eran personas que solía conocer. Nos fuimos a casa. Mi hijo ayudó a descargar la compra y nos contó un chiste que escuchó en la escuela. Mi esposa me besó en la mejilla y comenzó a preparar la cena. Y en ese momento ordinario, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había querido. Sin actuación, sin culpa, sin guerra, solo paz. Y esta vez, era mía. Ha pasado poco más de 1 año desde aquel día en el mercado de agricultores. Nuestra vida se ha asentado en un ritmo que creía perdido. La rutina se siente bien. Lecciones de ciclismo, obras escolares, caminatas de fin de semana, panqueques perezosos los domingos. Entonces, el mes pasado, recibí una carta sin remitente con un sello con un antiguo escudo familiar, uno que no veía desde que era niño. Dentro había una brillante invitación a una gala benéfica organizada por una fundación que lleva el nombre de mis abuelos. ¿El truco? En honor a una familia unida por el legado, organizada en 3 semanas, Filadelfia. Me quedé mirando esa invitación durante mucho tiempo, los recuerdos inundándome. La calidez de mi abuela, la forma en que mi abuelo solía tomarme de la mano en los viajes festivos. No éramos ricos en dinero, pero en su época teníamos estatus. Mi primera reacción fue de ira. Lo habían perdido todo, y ahora esto. Intentando un último viaje de culpa. Tiré la invitación en mi escritorio y salí a correr. Más tarde, al atardecer, se lo conté a mi esposa. Sus ojos se entrecerraron mientras lo leía. ¿Esta fundación siquiera existe ya? Hicimos algunas investigaciones. Una búsqueda en archivos sacó a la luz declaraciones de impuestos. Sí. La fundación todavía existía, vagamente vinculada a una red de donantes de dinero antiguo. Y de repente, tuve un estremecimiento de algo que no había sentido desde su bancarrota. Curiosidad. Esa noche, llamé a Evan. ¿Esto es normal? ¿Una fundación familiar después de todo? Pensó por un momento. Tal vez quieran la redención o te estén vigilando tratando de llevarte de vuelta al redil. Al día siguiente, envió un correo electrónico para confirmar la asistencia tentativamente, de forma anónima. Asistente, sin regalos, sin apoyo, sin discursos, solo presencia. Llegó la noche de la gala. Mi hijo se quedó con Evan y sus hijos. Mi esposa y yo entramos en la grandeza, candelabros de cristal, pisos pulidos y mesas llenas de la clase alta de la ciudad. No conocíamos a nadie. Luego, a mitad de la noche, los vimos. Entraron en silencio. Más pequeños, sí, pero no rotos. Vestidos impecablemente, tomados de los brazos y con la cabeza en alto. Mi padre se abría paso entre los invitados como un hombre que esperaba que las puertas se abrieran automáticamente. Los ojos de mi madre escaneaban la sala hasta que se posaron en mí. Nos quedamos cara a cara en el vestíbulo de mármol. Durante un largo momento, hubo silencio pero aire cargado. Entonces mi padre exhaló. Gracias por venir, dijo extrañamente sincero. Esta gala es el trabajo de mi vida y quería que estuvieras aquí. Mi esposa se movió a mi lado. Mi madre miró vulnerablemente a mi hijo, que nos había acompañado en el último minuto, con la esperanza de ver a sus abuelos. Algo se rompió en mí. No perdón, sino reconocimiento. Esto era más que una pelea familiar. Era su intento de reinventarse. Tal vez expiación, tal vez delirio. Hablamos durante 15 minutos. Educados, respetuosos. Mi hijo les preguntó sobre los esfuerzos benéficos de la fundación.
Era legítimo. Apoyando a escuelas desfavorecidas. Mis padres contaron una historia de querer dejar algo atrás más allá de la riqueza y el drama, pero la tensión nunca desapareció. La invitación era tanto influencia como redención. No podía quitarme eso de la cabeza. Al final de la noche, les dije que había decidido que apoyaría el programa educativo de la fundación, pero solo a través de mi propia organización sin fines de lucro, separada y transparente. Un reproche silencioso y un puente a la vez. Hicieron una pausa, se miraron el uno al otro y luego asintieron. Nos separamos con cautelosa civilidad. Sabía que era frágil. Una paz construida con los ojos bien abiertos, no con confianza ciega. Al salir, me di cuenta de que la historia no había terminado. Acababa de entrar en un nuevo capítulo. Uno donde la curación no significaba olvidar. Donde el legado podía ser reconstruido, pero no cooptado. Y mientras conducíamos a casa, mi hijo dormitaba en la parte de atrás. Sentí algo que no había sentido antes. Una cautelosa esperanza. Porque a veces el giro más inesperado no es la venganza o la ruina. Es la tranquila elección de mantener tu posición, extender una mano y escribir el siguiente capítulo en tus propios términos.